La reflexión que quiero compartir con cada uno de ustedes tiene relación con la palabra de Dios. En sí quiero hablar de la Biblia. Hay un pasaje que me llamó la atención mientras oraba en este día, donde se venía a mi mente: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy hay mucho pueblo que lamentablemente está apartado o detenido en el Señor. Y lamentablemente ha sido por las circunstancias, por las situaciones que hoy que en el mundo se están viviendo. El mundo hoy a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Y a través de la televisión, de diferentes medios, está haciendo un lavado de mente, de cabeza. Y muchos están creyendo a las cosas que son malas como que son buenas. Y lamentablemente esto ha estancado a muchos. Como dice la Escritura, erramos ignorando la Escritura y el poder de Dios. Es por eso que es mi reflexión en esta hora hablar de la Biblia, de la importancia de la palabra de Dios. Y para empezar esta reflexión quiero hacerme la pregunta: ¿qué es? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es nuestra única y suficiente autoridad. ¿Por qué? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 al 25, porque es eterna, dice. Y cuando hablo de eterno es porque todo va a desaparecer y esta palabra va a permanecer para siempre. Todo lo que hoy el mundo con su egocentrismo está tratando de establecer, creyendo que va a permanecer por siempre, todo esto se va a acabar. Pero la palabra de Dios es la que va a permanecer. Es por eso que nosotros tenemos que escudriñarla, porque en ella hay enseñanza de cómo nosotros también vamos a permanecer por toda una eternidad. Y la Biblia nos habla, claro, de que esa eternidad va a ser gloriosa en el Señor. Si leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21, ¿y por qué te doy siempre estos textos? Porque quiero que entiendas que como misionero, quiero que comprendas que lo que yo hablo está basado en el único fundamento, en la única verdad, que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es infalible. Lo que quiere decir que Dios escogió a ciertos hombres para que escribieran motivados por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios inspiró sus palabras a sus siervos, y no tan solamente la inspiró, sino también supervisó todo el proceso, de manera que no se introdujese ningún error en el texto original que se estaba escribiendo. San Juan capítulo 17, verso 17 también nos dice que la palabra de Dios es verdad. ¿Y por qué es verdad? Porque Dios no miente, y su palabra siempre es verdad, porque este es un mensaje de Dios. En otras palabras, es el fundamento seguro para nuestras vidas. Y como es seguro para nuestras vidas, entonces podríamos decir que la palabra de Dios es el manual de conducta para nosotros, para todo aquel que quiere tomarla, para todo aquel que ha confesado a Jesús. Porque la Biblia nos habla de nuestro Dios, que Él nos creó, y que Él es el medio que Dios usa actualmente para hablarnos a sus hijos. La Biblia nos habla de que Jesucristo nos salva y que el centro de todo el mensaje de la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, se encuentra en su palabra, porque Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia es tan presente para nosotros que no debemos descuidarla, porque la Biblia nos da instrucciones sobre cómo vivir y también nos da mandatos y advertencia para nuestro bien. La vida que nosotros tenemos futura solamente la vamos a poder tener clara en la palabra del Señor, porque la Biblia nos muestra el camino al cielo, nos muestra el camino al Señor Jesucristo, quien fue a preparar lugar para nosotros. Por eso que Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no lo hubiera yo lo hubiera dicho. Y es por eso que Jesús establece que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. La palabra de Dios tenemos que entender que es nuestro alimento espiritual. Lo que quiero decir, que nosotros no podemos vivir apartados de la palabra del Señor. Es por eso que si tú recién has aceptado al Señor, tómala, vívela, léela, trata de comerte esta palabra, porque esta palabra te va a alimentar y te va a hacer crecer. Te va a hacer crecer porque la palabra de Dios te va a bendecir, dice Mateo capítulo 4, verso 4. Mira, quiero compartirte una dieta de cómo leer la palabra del Señor, una dieta balanceada que consiste en leer la Biblia, en estudiarla y en alimentarte de ella.
Primero, ¿sabes lo que quiero aconsejarte? Tú que estás recién conociendo al Señor o quizás lo conoces por largo tiempo y a lo mejor nunca has tomado un hábito para leer la Biblia. Tómate un tiempo determinado. En especial cuando estés solo, cuando estés tranquilo, de preferencia en la mañana. Tómate ese tiempo para leer la Biblia. ¿Sabes por qué te digo? Porque la Biblia no es un libro fácil de leer. Tampoco no la leas al azar. Más bien sigue un plan de lectura. Y te aconsejo que empieces con uno de los evangelios y pidas ayuda al Espíritu Santo. Y cuando hayas leído esta porción, quizás una vez, 2 veces, hazte la pregunta: ¿qué me dice Dios? ¿Qué me dice Jesús? ¿Qué me dice el Espíritu Santo a mi vida a través de esta palabra? El otro consejo que te puedo dar es: coge un verso que te haya impresionado y apréndelo de memoria y repítelo y mastícalo y analízalo y deja que el Espíritu Santo te dé a entender todo. Y cuando termines este proceso, no te olvides de orar, porque Dios cuando tú oras, tú le hablas y por medio de la palabra Él te habla. Y cuando ores al Señor, dile: Señor, ayúdame a obedecer esta palabra, porque no tan solamente quiero ser un lector de ella, un oidor de ella, sino quiero ser un hacedor. ¿Y sabe cuál será el resultado glorioso cuando tú te animes a leer la Biblia? ¿Sabes cuál va a ser el resultado? Primero, la Biblia es un libro que habla. Y al leerla y mediar en ella, se establecerá un diálogo entre tú y Dios. 2. La Biblia es un libro que se disfruta. Por eso que cuando tú quieras leerla, acércate a ella con hambre. Y no tan solo leerla, estudiarla, sino la Biblia es un libro para que tú obedezcas y para que yo obedezca. La Biblia es un libro que se obedece. Porque no sacamos nada con leer la Biblia si no hacemos lo que Dios dice en ella. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Quieres ser victorioso? ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres tener tu hogar en victoria? ¿Quieres tener tu hogar libre de situaciones confusas? Deja que la palabra de Dios se establezca en tu vida, y cuando la establezca en tu vida se va a establecer en tu hogar. Por eso es el consejo de Dios: intrúyele al niño en su camino, cosa que cuando esté viejo, anciano, no se aparte de ella, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Por eso yo le aconsejo a todos, cuando voy y predico en ciertos lugares, asistan a las escuelas dominicales, asistan a los estudios bíblicos, porque esos son los momentos importantes donde Dios nos va a hablar a través de los maestros que Él ha preparado para que nos enseñen y para que nos guíen a entender la palabra del Señor. No te olvides. Es bueno que tú asistas a la escuela dominical, que seas el primero en llegar, especialmente tu líder, tú que quieres ser alguien en el Señor, porque la palabra de Dios te guiará a toda verdad y te guiará a toda justicia. Misionero en la red, una vez más compartiendo la palabra de Dios, y espera que a través de ella tú seas bendecido. Y te pide que la compartas con otros para que otros también sepan que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga.